Martes de la 30ª semana de este tiempo ordinario. Queridos hermanos, bienvenidos a este momento de escucha, de diálogo con el Señor. Nosotros lo que hacemos es esto todos los días. Esto no es una homilía, esto es una reflexión, es una meditación, es un comentario al Evangelio de hoy, que está tomado de Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. Les quiero invitar a que no se olviden de rezar por la paz. Estamos todos rezando por la paz. Y también no se olviden de dejarnos un like, de suscribirse a nuestro canal y también de activar la campanita para las notificaciones. Esto nos ayuda, les agradezco. No se olviden, yo veo que, por ejemplo, ayer se olvidaron muchos, se olvidaron muchos de hacerlo. Así que regresen al video de ayer y vayan a poner un like, ¿ok? Muy bien. Entonces, bien, queridos hermanos, hablaremos hoy día sobre la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere revelar qué es el reino de Dios. Interesante. Pidamos el Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó una persona y lo sembró en su huerto. Creció hasta hacerse árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dijo también: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Palabra del Señor. Interesante, ¿no? Que de algo tan pequeño como una semilla de mostaza, un grano de mostaza o una levadura, ¿no? Una cosa microscópica casi, insignificante. A esto el Señor dice que es semejante al reino de Dios. Interesante. Fíjense. Ahora tenemos que saber qué cosa es el reino de Dios. ¿Qué cosa es el reino de Dios? ¿Qué idea se te viene a la mente? El reino de Dios. ¿Qué idea se te viene a la mente? Las nubes o los castillos allá arriba, donde está Dios con su barba larga. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Queridos hermanos, porque si no entendemos esto, escucharemos tantas veces esto y no sabremos de qué están hablando. El reino de Dios, sí, el cielo, qué sé yo, donde está el Señor, donde... El reino de Dios, primero que nada, dice el mismo Señor: has querido revelar, te bendigo, Padre, ¿no? Te doy gracias, porque has revelado esto a los pequeños y no a los sabios. El reino de Dios es contrario al reino de Satanás, el cual le ofrece a Jesús su reino en las tentaciones del desierto. ¿Os acordáis? El reino de Dios, hermanos, es una persona. El reino de Dios es una persona. Y por eso dirá: digan a los enfermos que el reino de Dios está cerca. Que el reino de Dios está entre vosotros. Porque el reino de Dios es Jesucristo, nuestro Señor. Es una persona que se llama Jesucristo. Esto es el reino de Dios. Y por eso el Señor mismo dice de sí mismo que no lo busquemos en cosas grandes. Interesante. Porque el reino de Dios, dirá, es semejante a un grano de mostaza. Fíjense, Cristo se identifica con un grano de mostaza. Todo su misterio se identifica con la levadura. Interesante todo esto, queridos hermanos. ¿Por qué? Primero, porque, digamos así, toda la creación es un reflejo del Hijo, el cual al mismo tiempo es la gloria de Dios. Toda la creación. Y por eso que Cristo se permite de decir que Él es semejante a un grano de mostaza. ¿Por qué?
Porque un grano de mostaza, no nos olvidemos que es al mismo tiempo una semilla. O sea, vemos aquí que en la primera parábola hay un hombre y un jardín, ¿no? Dice, a un grano de mostaza que tomó una persona y lo sembró en su huerto. El huerto sabemos que es jardín. En el segundo es una mujer que está en una casa y usa la levadura. ¿Por qué? Porque Cristo viene a salvar a toda la humanidad sin distinción. Y ahora, Él se identifica con un grano, con una semilla, como en la parábola del sembrador. Esta semilla viene así, dice que lo tomó una persona y lo sembró, es decir, lo botó, lo tiró, ¿no? Para que encontrara tierra buena, ¿no? Dice la parábola del sembrador. Aquí se habla de un jardín, de un huerto. Interesante todo esto. ¿Por qué? Porque la semilla que viene ahí sembrada en el jardín, en el huerto, esta semilla es una fuerza vital, invisible, pero irresistible, que germina, que crece, que crece según su naturaleza y tiene en sí misma toda una potencialidad de vida. O sea, que quien acoge la palabra de Dios, que también recordemos que en la parábola del sembrador está hablando de la palabra de Dios, de Cristo, palabra de Dios. Él es la palabra, Él es la semilla. En Él está toda la potencialidad de la vida verdadera. Entonces, si nosotros acogemos a Cristo, acogemos esta palabra como este grano de mostaza, que puede que sea una cosa insignificante para ti, que puede que sea una cosa que no cuenta nada, algo casi invisible, pero al mismo tiempo, como decía antes, irresistiblemente dador de vida. Quien acoge a Cristo tiene vida nueva, vida en Cristo. A eso nos referimos cuando hablamos de la santidad. Visto que mañana celebraremos la fiesta, la solemnidad de todos los santos. Vida nueva, vida en Cristo. Y por eso que Él es semejante, dice, el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. Todo el misterio de la semilla, que podríamos decir que viene botada en el huerto. El huerto, recuerden que en el misterio de Cristo aparece en dos lugares principales. Hablemos de jardín más que de huerto, porque la verdadera traducción habla del jardín. Entonces, el huerto o el jardín del Getsemaní, por ejemplo, o el Getsemaní. El momento de la angustia, el Señor se encuentra en un jardín, cuando tiene este diálogo con el Padre. Otro jardín, otro huerto, es allí, en la sepultura. No se olviden, en este encuentro entre María Magdalena y el Señor resucitado, es un huerto, ¿no? Es un jardín. ¿Para qué? Para hacer presente que lo que está realizando el reino de Dios es la salvación de los hombres, que por el pecado fueron expulsados del jardín de Edén. Es decir, Cristo viene a redimirnos, a reintroducirnos, para que podamos ver el rostro de Dios, para que podamos sentirnos hijos de Dios, recuperar la justicia y la santidad con la cual hemos sido creados, queridos hermanos. Es una cosa grandísima que no la podemos comprender con nuestra mente. El reino de Dios es una persona, repito, es Jesucristo. Y de esto nos tenemos que alegrar. ¿Por qué? Porque Él será también botado en un jardín fuera de la ciudad. Recuerden que es allí donde se alza este árbol de la vida, el árbol de la cruz. Porque dirá el Evangelio, ¿no? Lo sembró en su huerto, creció hasta hacerse árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Todas las aves del cielo, dirá el texto original, todas las aves del cielo vienen a anidarse en este árbol. ¿Por qué? Porque la cruz de Cristo da la posibilidad a toda la humanidad. Y es por eso que la iglesia es católica. Y por eso la misión de la iglesia es la universalidad en la evangelización. Tenemos que llevar el anuncio de Cristo resucitado a todos los hombres. ¿Para qué? Para que todos puedan encontrar refugio en este árbol de la vida. El árbol del cual
nos viene la salvación, lo decimos en el Viernes Santo, ¿no? Mirad el árbol de la cruz. Entonces, queridos hermanos, es bellísima esta parábola, es bellísima, porque habla del jardín, habla del árbol, habla de que las aves del cielo, es decir, todos, vienen a anidar en sus ramas. Es lo mismo que sucedía con la tienda del encuentro en el Éxodo, donde estaba la presencia de Dios y todos estaban allí, era la tienda de la reunión. Interesante todo esto. Bien, queridos hermanos, y la segunda parábola habla de la levadura. Recuerden que los hebreos en la Pascua tienen que eliminar todas las impurezas, porque fundamentalmente la levadura es harina podrida, digámoslo así, ¿no? O harina vieja, o harina, qué sé yo, impura. Y al mismo tiempo esta levadura hace crecer la masa. Dos cosas. Primero, que Jesucristo está diciendo que Él es semejante a esta levadura, es decir, harina impura. Una cosa insignificante, pero que al mismo tiempo hace crecer la masa. Es el misterio de la evangelización. Nosotros que nos sentimos indignos muchas veces de anunciar a Cristo, de hacer presente a Cristo a los demás, pues nosotros somos esta levadura, esta impureza con la cual el Señor, a través de la iglesia, porque aquí habla de una mujer que mete 3 medidas, dice, una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina. Tac, 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 3. ¿Para qué? Para que esto se transforme en pan. ¿Se acuerdan de la parábola del amigo inoportuno, de aquel que viene a sonar la puerta y pedirte que no tiene nada para darle de comer, que le llegan unos amigos y les tiene que dar de comer? Y les pide 3 panes. Interesante todo esto. Estas 3 medidas de harina con esta levadura es justamente lo que la iglesia, nosotros, los fieles, los bautizados, los cristianos estamos llamados a hacer, a entrar en esta masa, a entrar para nosotros desaparecer y que la masa crezca, porque el amor de Dios debe crecer en una sociedad que quiere vivir sin Dios, en una sociedad que cada día va contra la voluntad de Dios, contra la vida, contra la familia, etc. Por eso, queridos hermanos, no nos sintamos así impuros, indignos, no. El Señor se hace presente en esta levadura, se identifica con esta levadura y dice, entra en las 3 medidas de harina. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque justamente está hablando de la salvación para toda la humanidad. Estas 3 medidas hacen presente el hoy, el mañana y el siempre. Siempre. Porque Cristo ha vencido la muerte para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra justificación, para nuestra felicidad. Vida y vida en abundancia es lo que quiere dar este grano de mostaza. Vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, rezamos por la paz, no se olviden. Seguimos rezando por la paz, seguimos rezando por todas vuestras oraciones. Yo les agradezco por la interacción que ustedes también tienen con nosotros. Esta es una comunidad pequeña, sí, somos pocos. Este video no crean que lo ve tanta gente como otros, ¿no? Que yo me alegro, yo me alegro. Pero esta es una comunidad pequeña, pero fiel, donde ponemos en común nuestras intenciones, donde hay hermanos que también rezan por los demás, que van ahí dejando un like, que van también poniendo allí, te lo pedimos Señor, como tantas hermanas que lo están haciendo. Ojalá lo pudiéramos hacer todo. Ojalá te tomaras el tiempo de ir a rezar también por las oraciones que dejan los hermanos. Esta es la idea. Aquí no se trata de tener más o menos seguidores o que te vea más o menos gente. Aquí se trata de anunciar justamente el reino de Dios, que es una persona, lo decíamos antes, que es Jesucristo. Y de esto estoy contento. Por eso, compartan sus oraciones aquí abajo en la zona de los comentarios y también no se olviden de dejarnos un me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Esto es fundamental. Un modo de ayudarnos es haciendo esto, dejándonos principalmente un like. Y también compartiendo este signo, compartir el link
el enlace de este video y publicarlo en tus redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, en Messenger, en Facebook, etc. Puedes compartirlo con quien tú desees. Ayúdanos a evangelizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un abrazo para todos. Nos vemos mañana para celebrar lo que será la solemnidad de todos los santos. Recen por mí.